Muy buenas noches para todos y muy buenas noches para todas. Qué gusto acompañarlos una noche más y acompañarlas también con Leña Savioli, programa político del canal Cooperativa con muchísimo para hablar. Después de lo que ha pasado el domingo anterior con las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, resultados sorpresivos para muchos, sorpresivos para muchas, que seguramente dejarán mucho para el análisis y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta noche. Vamos a charlar y ya está con nosotros el primer invitado, diputado provincial electo que va a asumir el próximo 10 de diciembre en la Cámara de nuestra provincia, pero actualmente es diputado nacional de Unión por la Patria. Hablo de Hernán Pérez Araujo. Hernán, un gusto recibirte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, qué difícil, qué complejo. Creo que coincidirás en el análisis de que no era algo que se esperaba, al menos desde las cifras, desde los números, por lo menos cuando uno miraba las encuestas. Si bien es cierto, como decía la vicepresidenta de la Nación, que era un escenario de tercios, no se imaginaba quizá que Javier Milei terminara imponiéndose en las PASO de la forma que lo hizo, el peronismo tercero. ¿Cómo ves todo lo que pasó? Sí, muy complejo. Se veía venir, ¿no? Había un tufillo a que el candidato Milei podía llegar a tener un apoyo de una buena parte de la sociedad. No tanto, no creo que no vimos venir el aluvión de votos violetas que hubo el domingo. Nos pasó a todos, quienes estamos el día de la elección con el teléfono muy activo, hablando con fiscales, con compañeros que están en la movilización, que nos decían, faltan boletas de Milei, las que bajan son las boletas de Milei. Me parece que fue en ese sentido sorpresivo en el número. Yo esto lo veníamos hablando con varios colegas tuyos desde hace meses, que venía creciendo y se venía viendo venir. Por ahí la falta de aparato, la falta de estructura, de organización, hacía creer que iba a ser menos significativo. Sí. Yo, si vos me preguntabas el sábado, te decía, bueno, puede andar entre un 15 y un 20%, más o menos lo que todos esperaban. Sí. Acá nadie se puede hacer el distraído. Creo que hay un mensaje claro y contundente de buena parte de la sociedad para la clase política, para los dirigentes, para quienes formamos parte de los partidos o frentes más tradicionales. Evidentemente, hay un mensaje que tenemos que leer, que tenemos que entender, descifrar qué es lo que este 30% de la sociedad nos está queriendo decir al volcarse masivamente a un candidato que, en nuestro caso, en La Pampa, nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra historia, con nuestra geografía y con nuestro territorio, ni siquiera conoce La Pampa. Entonces, bueno, tenemos que ser muy inteligentes en descifrar esto, porque esto no es que le pasó al peronismo, a Unión por la Patria. Tenemos una elección de Juntos por el Cambio que venía vaticinando una victoria en la provincia que también se ha dado de bruces con la realidad, ¿no? Y rápido. Esa es la cuestión, porque quedan muy 60 rápido. días para las generales. Sí. Las primeras medidas del gobierno han sido una devaluación, ha sido un golpe a bolsillo para muchos argentinos y argentinas. ¿Cuál es el camino para el peronismo de acá a octubre? El camino es, en principio, no de estos 3 días que han transcurrido. Una evaluación que hace que el pueblo argentino sea un 20-21% más pobre de lo que era el sábado, de lo que era el mismo domingo a la noche con los resultados puestos. Y esto creo que no es lo deseable para nada, ni mucho menos. Aquí hay que acomodar, creo que se necesita un fuerte shock en el ingreso. Hay que dar un golpe al bolsillo. Acá no se trata de plan platita, ni mucho menos, que es lo que por ahí van a empezar a decir, sino que lo que verdaderamente se necesita ante un índice inflacionario que probablemente a fines de agosto nos encuentre con un número superior al que tuvimos en julio, que incremente el ingreso para activar el consumo. Además de esto, a mí me parece que tenemos una cuestión
política institucional que reforzar, además de entender por qué Milei ha tenido los votos que ha tenido. Yo creo que el camino no es acusar al votante de Milei, ni de facho, ni de retrógrado, ni de autoritario. Todo eso sí lo es Javier Milei, sí. Sin duda, yo estoy convencido de eso. No creo que este 30% de la sociedad esté jugando a que cada uno de los argentinos y argentinas pierda sus derechos, a que haya ajuste de las jubilaciones, a que se elimine el sistema público de salud, el sistema de educación pública. Nadie quiere vender sus órganos, vender sus hijos. Creo que la mayoría estamos contestes en que no queremos andar armados ni que nuestros vecinos anden armados. Me parece que el mensaje es otro, es un descontento con la política en general, con la situación acuciante que viven muchísimos argentinos y argentinas. Creo que se puede trazar un paralelo a aquello que sucedió en el 2001, y en este momento me parece que esa parte de la sociedad que está clamando un cambio, clamando que se vayan todos, que la clase dirigente modifique algunas actitudes que también la han alejado del pueblo, ha encontrado un canal electoral que servido ahí en la mesa, bien dispuesto a dar un discurso que es música para los oídos de todos los desencantados. Y creo que tenemos que escuchar eso. Me quedo con eso, Hernán, porque digo, el discurso del odio, o el discurso, perdón, del odio no, el discurso de decir que lo que viene a hacer Milei es a romper con todo, el discurso del miedo, ya se utilizó, lo utiliza incluso Juntos por el Cambio en la previa de la elección, se despega Bullrich ahora de Milei en estos días, diciendo, no, bueno, pongamos un freno, el que viene no es igual que nosotros tenemos una estructura, tenemos ideas claras, sabemos lo que queremos. Ahora, el que fue a votar a Milei, la que fue a votar a Milei, que ya hasta eso lo sabía, pero la clase política actual no le está dando esa solución. Entonces digo, ¿ese discurso también tiene que cambiar el peronismo? No es un discurso del miedo el que va, porque evidentemente las cosas no cambiaron así. No, claramente lo que nosotros no tenemos que hacer es cambiar el discurso, lo que tenemos que solucionarle los problemas a todos estos desencantados. Perdón, no digo no decir qué es Milei, porque no está mal sí, hacerlo. no, creo que tenemos que reforzar otra cuestión. Tenemos que reforzar la cuestión de lo que implica que un personaje como Javier Milei pueda llegar a ser presidente de los argentinos. Ha ablandado su discurso, lo ha moderado, seguramente asesorado, sobre todo en estos días, lo ha moderado mucho. Sí. Ahora ya parece que va a someter a plebiscito prácticamente todas las medidas que pretende tomar, incluso ha bajado el tono, ya en estos días no ha insultado. Me parece que hay un asesoramiento, un coacheo ahí de tratar de sacarle algo del caudal electoral de Juntos por el Cambio, que tiende a ser un poco más moderado, sobre todo algunos sectores de Juntos por el Cambio. Convengamos que hasta hace unos días el discurso de Milei y el discurso de Patricia Bullrich eran prácticamente idénticos. Y creo que Juntos por el Cambio está en un grave problema electoral. Incluso en la provincia de La Pampa, yo creo que han quedado secuelas de la interna, de la PASO, que va a ser muy difícil. Por ahí entre los dirigentes lo arreglan e incluso no se ha manifestado grandes diferencias. Pero vos decís quizá pensando en dónde ir a buscar ese voto. Claro, me parece que hay una búsqueda de Milei, de cierta parte del electorado de Juntos por el Cambio. Sí. A mí me parece que desde Unión por la Patria, el peronismo, en La Pampa tenemos una elección que puede ser revertida absolutamente de aquí a octubre, son 60 días. Creo que hay situaciones que ajustar, seguramente se va a incrementar el trabajo militante, seguramente muchos compañeros que no terminaban de convencerse hasta el domingo con la candidatura de Sergio Massa, con esta peronización de Sergio Massa, digamos, en estos últimos años, y que por ahí lo miraban con recelo, bueno,
si miramos, y del otro lado está o Bullrich o Javier Milei, bueno, como decía Borges, nos unirá más el espanto que el amor, pero aquí no va a quedar otra que ponerse a trabajar todos, todas, aún aquellos que están no muy convencidos de la candidatura de Massa, en que es la única manera de mantener un conjunto de derechos que la sociedad ha venido adquiriendo desde los últimos 40 años, pero incrementado en estos últimos 20, que no podemos dar marcha atrás, esto de plebiscitar los derechos. Esto no es lo que pretendemos para la cuestión que tiene que ver con derechos adquiridos por la mujer, por las minorías. No creo que sea cuestión de plebiscitar, porque nadie tiene por qué opinar sobre el derecho de los demás. Además, esto no es sobre todo cuando está con el discurso de la libertad también. Parece además parece medio contradictorio. Contrasentido, vamos por la libertad que avanza, pero además con un sesgo netamente autoritario. Netamente autoritario. También tenemos un sesgo netamente autoritario en Patricia Bullrich. Ahora, por más que quiera barbizarse y hacerse un poco más tierna, sabemos lo que es Patricia Bullrich, sabemos su historia, conocemos de dónde viene, y lamentablemente sabemos hacia dónde va, que es un lugar bastante cercano al de Javier Milei, por ahí con algunos contrapesos en su frente. Qué sé yo creo que los miembros de la Unión Cívica Radical deben sentirse ciertamente solos en esta cuestión, porque tienen o al peronismo o al PRO o a Milei para elegir, ¿no? Bueno, ahí también apostar al patriotismo y al republicanismo de algunos partidos más que centenarios ya, que no deben estar muy conformes. Digo, el votante, los dirigentes arreglan. Y también apostar a ese 30% de pampeanos y pampeanas y de argentinos y argentinas que no fue a votar. Entiendo. ¿Cuánto más se necesita de los gobernadores? ¿Cuánto más se necesita de la militancia en el interior? ¿Cuánto arrepentimiento hay por haber desdoblado las elecciones, si es que lo existe? Se ha escuchado decir a nivel nacional, algún dirigente del gobierno nacional decir, le sacaron el cuerpo de alguna manera lo que iba a pasar en octubre, ¿no? Quizá no la vieron venir tanto como se dio. Yo creo que cada una de las provincias decidió, como corresponde, elegir sus autoridades de manera aislada al gobierno, a la elección nacional, no para sacarle el cuerpo a la cuestión electoral nacional, sino para que se pueda reflejar la identidad provincial en esa elección. Yo creo que fue una medida muy atinada del gobierno de La Pampa, más allá de que el resultado electoral terminó siendo beneficioso para nosotros. Pero esto además en octubre, yo insisto, creo que se puede revertir y viendo la historia reciente, además, entiendo que se puede revertir. Nosotros en 2017 perdimos una elección en el mes de agosto, la PASO, con el mismo candidato, Ariel Rauschenberger, y estábamos 20.000 votos abajo en aquel momento. En ese entonces el gobernador Berna se puso la campaña al hombro, salió a recorrer la provincia con el candidato, convenció a los pampeanos y pampeanas que necesitábamos que los representantes pampeanos del peronismo estén en el Congreso para defender a nuestra provincia ante el gobierno de Juntos por el Cambio en aquel momento, y la elección se revirtió. En 2021 se descontaron varios votos también, aunque no alcanzó desde la PASO a la general. Me parece que hoy estamos a 8.000 votos de lo que sacó Milei y en lo que saca el Frente Unión por la Patria, a escasísimos votos de Juntos por el Cambio. Creo, insisto, que Milei en La Pampa puede crecer, pero mucho menos de lo que puede crecer el peronismo. Y creo que Juntos por el Cambio va a estar en problemas para crecer, así que creo que se puede revertir la elección. Con la diferencia, me permito disentir ahí, negativa, que es un contexto económico muy complejo y el peronismo es gobierno y el candidato es el ministro de Economía. ¿Cómo le decís cuando te toca ir casa por casa a golpear puerta a un peronista o una peronista que no está convencido de votarlo a Massa? Mirá que después de diciembre igual va a cambiar la cosa. Sí, bueno, creo que lo primero que hay que asumir es que estamos mal. Decir que estamos mal, decir que no hemos... ¿No se dijo lo suficiente?
Probablemente no. Probablemente no se han asumido determinadas responsabilidades, determinados incumplimientos de un contrato electoral de 2019, que ahora debe ser revalidado. Pero además creo que luego de asumir que estamos mal y que estamos en serios problemas y muy difíciles de resolver, debemos entender que podemos estar mucho peor. Que la situación económica, de alguna manera, con estos cimbronazos, varias de las variables macroeconómicas vienen mejorando y eso debe llevarnos a que la situación individual de cada uno mejore. Creo que con Milei o Patricia Bullrich, con Patricia Bullrich porque ya lo hemos experimentado y con Javier Milei porque son absolutamente impracticables las medidas que propone, no hay manera de estar mejor de lo que estamos, aun cuando debemos asumir que estamos en una situación muy compleja. Sobre todo para seguramente ese 30% que vota Javier Milei, que está desencantado, muchos de ellos fuera del sistema, muchos de ellos lejos de los derechos laborales, muchos de ellos sin acceso a la educación pública porque tienen que andar laburando en negro o en otro lado. Entonces, creo que tenemos que poner énfasis en la no pérdida de derechos, sí, pero tenemos que poner también énfasis en el acceso a los derechos de todos aquellos a los que no hemos podido hacérselos accesibles en estos 4 años y nos hemos mantenido en la situación de los 4 años anteriores de Juntos por el Cambio. Este es el mayor pecado que ha cometido este gobierno, del que nos hacemos cargo. Me parece que ese es el camino. Gracias por venir, Hernán. Muy amable. Gracias a ustedes. Hernán Pérez Araujo, diputado nacional de Unión por la Patria y además diputado provincial electo, asumirá después del 10 de diciembre en nuestra provincia. Nos vamos a ir a la pausa. Después de ella, después de la misma, vamos a seguir analizando lo que ha dejado el resultado del pasado domingo. Quédense que venimos.